Hola a todos. Buenas tardes para todos. Vamos a preparar hoy muy riquísima sopa de guisante con el mambo. Quitamos tapa. Cogemos una cebolleta. Metemos mamba. Así. 2 zanahorias medianas. Tapamos tapa. Y ponemos programar. Velocidad 6. Y tiempo vamos a ver. Cancelamos. Paso 7 segundos. Yo creo que con eso va a valer. A ver, bajamos con una espátula. Y ahora vamos a hacer frito. Metemos aceite. Y a programar a hacer sofrito. Tapamos tapa. Velocidad 1, temperatura 120, potencia 10, tiempo 10 minutos. Ya que la máquina apitaba a sofrito, cancelamos 2 veces, abrimos tapa, cuídate porque está caliente. Está sofrito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Guisante verde, pero yo cogí verde y seco. Todo noche está mojo. Está mojo. Ahora metemos jara. Dos hojas de laurel, sal su gusto. Yo meto 1, 2, 3 puñados. Bueno, puñado no. Y ahora agua. Agua hasta que marca jarra. Aquí tiene. Hasta que donde marca jarra. Metemos agua. Con una espátula un poco. Tapamos tapa. Cerramos muy bien, así. Y programamos. Temperatura 100. Potencia 8. Tiempo 1 hora. Sin velocidad. 1 hora. Ya estaban nosotros mambo, cancelamos 2 veces. Y ojo, abrir con cuidado porque está muy caliente. Y hacemos así, y no abrimos tan rápido. Hacemos un poco, a que sale, porque con el viento puede salir todo sopa. Puedes un poquito hacer así, que baja un poco líquido. Abrimos con cuidado. Ay, qué rica sopita. Qué rica sopita. Ahora vamos a descargar una cazuela. Mira, ay, qué rica, que huele bien. Vamos a descargar una cazuelita. Ya está cazuela. Mira que está buena sopa. Y ahora ponemos aquí perejil picado por su gusto. Así. Y tapamos 5 minutos, una tapadera. Quien gusta mi canal, suscríbete. Sopa rica. Todos que bien, pasa día buena. Muy buen provecho. Adiós, adiós.